Fingí que me iría 2 días fuera porque algo en mi propio hijo dejó de sentirse seguro. No fue una discusión. No fue un grito. Fue algo peor. Fue ese tono nuevo con el que me hablaba, como si yo ya no estuviera del todo ahí. Si alguna vez sentiste que tu presencia empezó a estorbar en la vida de las personas por las que diste todo, quédate. Esta historia no es cómoda. Pero es necesaria. Mi nombre es Héctor Salgado, tengo 60 años. Viudo desde hace 6. Trabajé casi 4 décadas como supervisor de mantenimiento en una empresa privada. No fui rico, pero nunca le debí nada a nadie. Todo lo que tengo lo levanté con mis manos y con la espalda doblada. Desde que murió mi esposa, mi mundo se redujo a una sola cosa, mi hijo, Esteban. Único hijo. Mi orgullo. Mi proyecto de vida. Durante años pensé que eso era amor. Los últimos meses, algo empezó a cambiar. Esteban me hablaba más lento. Me repetía las cosas. Me corregía recuerdos que yo sabía que eran ciertos. ¿Seguro que fue así, papá? No, eso no pasó así. Acuérdate bien. Al principio no le di importancia. Pensé que era preocupación. Pensé que era cariño. Uno no quiere creer que su propio hijo puede estar midiendo tus palabras como si fueran pruebas en tu contra. Luego vino Lorena, su esposa. Siempre fue correcta. Educada. Sonrisa justa. Pero fría. Demasiado pendiente del reloj. Demasiado incómoda cuando yo estaba presente. En la casa que ayudé a pagar, yo empecé a sentirme invitado, no dueño. Un martes cualquiera, Esteban me llamó temprano. Papá, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Nada en especial, ¿por qué? Es que, pensé que quizá podría salir. Cambiar de aire. Te haría bien. Ahí fue cuando sentí el primer escalofrío real. No porque me sugiriera salir, sino porque le urgía que yo no estuviera. Esa noche casi no dormí. Repasé conversaciones. Miradas. Silencios. Hay silencios de padre que pesan más que los gritos. El jueves por la mañana tomé una decisión que nunca pensé tomar, le mentí a mi hijo. Voy a ir a ver a tu tío a Querétaro, le dije por teléfono. Regreso el domingo. Hubo una pausa mínima. Casi imperceptible. Pero suficiente. Qué bueno, papá, respondió. Te va a venir perfecto. No sonó preocupado. Sonó, aliviado. Colgué con las manos temblando. Era la primera vez en 33 años que le mentía a Esteban. Pero cuando alguien empieza a ocultarte cosas, la verdad deja de protegerte. Salí de casa con una mochila pequeña. Di la vuelta a la esquina. Y regresé caminando. Dejé mi coche en el estacionamiento de un supermercado cercano y me senté en una cafetería frente al fraccionamiento donde vivían Esteban y Lorena. Desde ahí se veía perfectamente la entrada. No sabía exactamente qué estaba buscando. Solo sabía que algo no estaba bien. A las 11 de la mañana llegó un hombre de traje oscuro. Portafolio. Paso seguro. No era visita casual. A los 20 minutos llegó una mujer con carpeta gruesa, de esas que usan los trabajadores sociales o los gestores. Entraron sin tocar. Mi estómago se cerró. A la 1 de la tarde, salió Lorena. Vestida elegante. Sonriendo al teléfono. A las 2, volvió Esteban acompañado del mismo hombre del portafolio. Entraron de nuevo. Mi café se enfrió sin que yo lo tocara. A las 3 de la tarde, vi algo que me heló la sangre. Sacaron una caja con documentos. Papeles. Muchos. No supe cuánto tiempo pasó hasta que sentí una sombra a mi lado. Don Héctor, dijo una voz grave. Era don Rigo, el velador del fraccionamiento. Un hombre que llevaba años ahí. De esos que ven todo y dicen poco. Pensé que andaba de viaje, continuó. Su hijo comentó que no estaría el fin de semana. Regresé antes, mentí de nuevo. Don Rigo miró alrededor. Bajó la voz. Discúlpeme que se lo diga así, pero están pasando cosas raras en esa casa. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté. Viene gente que no es familia. Hablan de papeles. Y hoy en la mañana escuché algo que no me gustó. Se acercó más. Su hijo dijo que el lunes ya queda todo firmado. Que después de eso, usted ya no va a decidir nada.
Sentí un vacío seco en el estómago. ¿Firmado qué? Alcancé a decir. Don Rigo negó con la cabeza. No sé exactamente, don Héctor. Pero cuando alguien habla así, no es nada bueno. Me quedé sentado sin poder moverme. El lunes. Hoy era jueves. 3 días. 3 días para que algo irreversible ocurriera. Don Rigo puso una mano en mi hombro. Yo no debería meterme, pero usted siempre fue correcto conmigo. Y lo que están haciendo ahí no se siente limpio. Cuando se fue, me quedé solo frente a esa casa que ayudé a construir, mirando una puerta que ya no parecía mía. Por primera vez desde que murió mi esposa, entendí algo con claridad brutal. No estaban preocupados por mí. Estaban organizándose sin mí. Y cuando una familia empieza a organizarse sin ti, es porque ya te ven como un problema. No lloré. No grité. Pero algo dentro de mí se endureció. Si el lunes alguien iba a firmar algo con mi nombre, yo necesitaba saber exactamente qué. Y sobre todo, ¿por qué tenían tanta prisa de que yo no estuviera ahí? Al salir de la cafetería, saqué el teléfono y miré el contacto de Esteban. No lo llamé. Todavía no. Primero iba a entender el juego. Porque si mi propio hijo estaba moviendo piezas a mis espaldas, yo tenía que aprender, aunque fuera tarde, a mover las mías. Y así, sin saberlo todavía, comenzó el fin de la vida que yo creía tener. Y el inicio de una verdad que jamás imaginé enfrentar. No regresé a casa ese jueves. No podía. Después de lo que dijo don Rigo, la idea de dormir tranquilo se volvió imposible. Manejé sin rumbo durante casi una hora, con la radio apagada, repasando cada gesto de mi hijo en los últimos meses. Había señales. Siempre las hay. Pero cuando uno es padre, aprende a justificarlas todas. Está estresado. Es su trabajo. Tiene responsabilidades. No es mala intención. La palabra intención empezó a martillarme la cabeza. Porque si Esteban no tenía mala intención, ¿por qué necesitaba que yo no estuviera el fin de semana? ¿Por qué hablaba de firmas sin avisarme? ¿Por qué la urgencia? Esa noche dormí en un hotel barato, no por comodidad, sino por necesidad de pensar sin paredes cargadas de recuerdos. A las 6 de la mañana desperté sin alarma. El cuerpo lo sabe cuando hay peligro, aunque la mente todavía se resista. Me miré al espejo del baño. No vi a un anciano confundido. Vi a un hombre cansado, pero lúcido. 60 años no te quitan la cabeza. Te quitan la paciencia para que te mientan. A las 8 en punto estaba sentado frente a la sucursal del banco donde tenía mis cuentas desde hacía más de 10 años. Nunca me gustaron los bancos. Demasiado fríos. Demasiado impersonales. Pero esa mañana necesitaba datos, no consuelo. Pedí hablar con un ejecutivo. Me asignaron a Mónica, una mujer de unos 40 años, mirada firme, tono profesional. ¿En qué puedo ayudarle, señor Salgado? Saqué una hoja doblada del bolsillo. No era una denuncia. No era una acusación. Era una pregunta. Quiero revisar movimientos de mis cuentas de los últimos 6 meses, dije. Todos. Mónica tecleó sin levantar la vista. Claro. ¿Algún movimiento en particular que le preocupe? Dudé un segundo. Sí, respondí. Los que yo no recuerdo haber autorizado. Fue la primera vez que dije eso en voz alta. Mónica se detuvo. Levantó la mirada. De acuerdo, dijo con calma. Vamos a revisar con cuidado. Durante los siguientes minutos, la pantalla se llenó de números. Transferencias pequeñas. Constantes. No sumaban una fortuna de golpe, pero juntas contaban una historia. Estas salidas, señaló, se hicieron con acceso autorizado. ¿Autorizado por quién? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Por su apoderado. Sentí un golpe seco en el pecho. Mi hijo. Mónica asintió despacio. Hay pagos a consultorios privados, una gestoría, y 2 transferencias a una cuenta que coincide con el apellido de su nuera. No me sorprendió. Me dolió. ¿Cuánto dinero salió en total? Pregunté. Mónica dudó antes de responder. Aproximadamente 180,000 pesos en 6 meses. Casi la mitad de lo que yo tenía reservado como colchón. ¿Y esto? Añadió, ampliando otra ventana.
Aquí hay una solicitud iniciada para un producto financiero a su nombre. ¿Qué tipo de producto? Un seguro con beneficiario único. Tragué saliva. ¿Beneficiario quién? Su hijo, señor Salgado. El silencio se volvió espeso. ¿Yo autoricé eso? Pregunté. Mónica negó con la cabeza. La solicitud quedó detenida porque faltaba su firma presencial. Su hijo dijo que usted tenía problemas de memoria y no había podido venir. Ahí fue cuando entendí algo que me heló más que cualquier cifra. Esteban ya estaba hablando de mí como si yo no pudiera decidir. Mónica, dije con voz baja, necesito que me diga algo con franqueza. Ella me miró a los ojos. Lo estoy escuchando. ¿Esto que está pasando, es normal? Mónica respiró hondo. No. Y no es descuido. Es un patrón. Apoyó los codos en el escritorio. Señor Salgado, cuando alguien empieza a mover dinero poco a poco, intenta productos financieros sin la presencia del titular y habla de problemas cognitivos, no está ayudando, está preparando terreno. Sentí un nudo en la garganta. ¿Preparando para qué? Para tomar control completo. Salí del banco con copias impresas y un peso nuevo en los hombros. No era paranoia. No era exageración. Era un plan. No llamé a Esteban. Todavía no. Conduje directo a la notaría donde, años atrás, había firmado aquel famoso poder sencillo. En ese momento me parecía una precaución razonable. Hoy, era una sombra. El notario, un hombre canoso de voz tranquila, me reconoció enseguida. Don Héctor, qué gusto verlo. ¿En qué puedo servirle? Quiero revisar un documento que firmé hace tiempo, dije. Un poder. Su expresión cambió apenas. Un parpadeo de más. Claro, acompáñeme. Mientras caminábamos por el pasillo, sentí por primera vez miedo real. No miedo a perder dinero. Miedo a perder voz. El notario sacó el archivo. Este es el poder que otorgó a su hijo. Lo leí con detenimiento. No era sencillo. Era amplio. Demasiado. Venta de bienes. Movimientos bancarios. Decisiones médicas. ¿Esto significa que él puede vender mi casa? Pregunté. El notario no respondió de inmediato. Legalmente, sí. Siempre que se argumente que es por su bienestar. Me apoyé en la silla. ¿Y eso quién lo decide? Normalmente se acompaña de un dictamen médico. Ahí estaba la palabra otra vez. ¿Ya hay uno? Pregunté. El notario bajó la voz. Su hijo trajo uno esta semana. El mundo se inclinó. ¿Un dictamen médico, sobre mí? Sí. Deterioro cognitivo leve. Nada alarmante, según el documento, pero suficiente para justificar apoyo y supervisión. ¿Yo lo vi? No. ¿Yo lo firmé? No es necesario. Sentí una mezcla de rabia y claridad que nunca había experimentado. ¿Cuándo pensaban decirme? El notario suspiró. Don Héctor, dijo con cuidado. El lunes viene una trabajadora social y un gestor. La idea es organizar su transición. Transición. ¿Qué palabra tan limpia para algo tan sucio? ¿Transición a dónde? Pregunté. ¿A una residencia, o a un esquema de cuidados? Me levanté despacio. Gracias, dije. Ya entendí. Le recomiendo actuar pronto, añadió el notario. Una vez que esos procesos avanzan, es muy difícil revertirlos. Salí de ahí con una certeza dura como piedra. No me estaban ayudando a vivir mejor. Me estaban acomodando para sacarme del camino. Esa tarde regresé a la cafetería frente al fraccionamiento. A las 5, llegó una camioneta blanca. Logotipo discreto. Bajaron 2 personas con carpetas. Tocaron. Entraron. No era casualidad. A las 6, vi salir a Lorena. Hablaba por teléfono, molesta. No, el lunes. Tiene que ser el lunes. Lo dijo con impaciencia. El lunes. Todo conducía ahí. Regresé al hotel cuando ya oscurecía. En la habitación, me senté en la cama con los papeles extendidos como si fueran piezas de un rompecabezas. Banco. Notaría. Dictamen. Residencia. No era improvisación. Era una estrategia.
Por primera vez desde que murió mi esposa, sentí algo distinto al dolor. Determinación. No iba a gritar. No iba a suplicar. No iba a confrontar sin armas. Si mi hijo estaba jugando ajedrez conmigo, yo iba a aprender las reglas. Saqué el teléfono y busqué un contacto que no había usado en años. Licenciado Paloma Ibarra. Una abogada que me había recomendado un viejo compañero de trabajo. Marqué. Licenciada, soy Héctor Salgado. Creo que mi hijo está intentando declararme incapaz para quedarse con mis cosas. Hubo un silencio breve al otro lado. Don Héctor, respondió ella, necesito que venga a verme mañana temprano. Y necesito que no firme absolutamente nada antes de hablar conmigo. Colgué. Miré el reloj. El lunes estaba cerca. Y por primera vez, no me sentí indefenso. Sentí que el tablero estaba frente a mí. Y que aún me quedaban movimientos. Dormí poco esa noche. No por miedo, sino porque los recuerdos empezaron a ordenarse solos, como si mi cabeza hubiera estado esperando el momento exacto para hacerlo. Cuando uno llega a los 60, cree que ya entendió la vida. Que lo importante está claro. Que los errores grandes ya quedaron atrás. Mentira. Los errores más peligrosos son los que cometemos convencidos de estar haciendo lo correcto. La mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Preparé café en silencio y me senté junto a la ventana del hotel. Mientras la ciudad despertaba, mi mente volvió, inevitablemente, al día que firmé aquel poder. Fue poco después de que murió Lucía, mi esposa. Ella era el centro real de nuestra familia. No porque mandara, sino porque equilibraba. Tenía esa forma de ver a las personas sin que ellas se dieran cuenta. Cuando enfermó, el mundo se nos encogió. Cáncer. Diagnóstico tardío. Tratamientos largos. Esperas eternas en salas frías. Esteban estuvo presente, eso es verdad. Iba y venía, preguntaba, se ofrecía. Lorena también aparecía con sonrisas suaves y palabras correctas. No se preocupe, don Héctor, para eso estamos, decía ella. Somos familia. Familia. Una palabra que se vuelve peligrosa cuando deja de tener límites. Lucía murió un martes por la mañana. Yo estaba ahí, tomándole la mano. Sentí cuando su fuerza se fue apagando, despacio, como una vela que ya cumplió su función. Los días siguientes fueron una neblina. Uno cree que el dolor te hace llorar. En realidad, te vuelve torpe. Te vuelve confiado. Te vuelve dependiente. Fue en ese estado cuando Esteban empezó a ayudarme. Papá, hay que organizar papeles. Papá, si te pasa algo, alguien tiene que poder decidir. Papá, mamá no querría verte solo y desprotegido. Cada frase estaba perfectamente diseñada. Nunca me pidió nada directamente. Nunca habló de dinero. Nunca dijo yo. Siempre decía, por tu bien. El día que fuimos a la notaría, recuerdo haber pensado que era un trámite más. Algo que hacen los adultos responsables. Es un poder sencillo, me dijo Esteban. Solo para emergencias. Yo asentí sin leer cada línea. No porque no supiera leer, sino porque confiaba. Firmé pensando en Lucía. Pensando que ella habría estado de acuerdo. Pensando que no quería ser una carga. Ese pensamiento. No quiero ser una carga. Es el anzuelo perfecto. Durante meses, todo pareció normal. Yo seguía manejando. Pagando mis cosas. Decidiendo por mí mismo. Pero poco a poco, Esteban empezó a adelantarse. Yo hago ese pago, papá. Déjame ver ese contrato. Eso es complicado, no te preocupes. Y cada vez que yo dudaba, aparecía el mismo argumento. Mamá estaría tranquila sabiendo que te cuido. No decía, yo quiero. Decía, mamá. Y yo me callaba. Porque cuando pierdes a la mujer con la que compartiste tu vida, su recuerdo se vuelve sagrado. Y nadie quiere traicionar algo sagrado. Ahora lo veo claro. Esteban no usaba la memoria de su madre para honrarla. La usaba para controlarme. Mientras bebía el café frío del hotel, me di cuenta de algo que me dolió más que el posible robo. No me estaba quitando solo dinero. Me estaba quitando autoridad. Identidad. Voz. A las 9 en punto salí rumbo al despacho de la licenciada Paloma Ibarra. No era un edificio elegante.
No había mármol ni recepcionistas con sonrisa ensayada. Y me gustó. Paloma me recibió con firmeza. Sin lástima. Sin condescendencia. Don Héctor, dijo. Cuénteme todo. Desde el principio. Sin adornos. Y lo hice. Le conté de Lucía. Del poder. Del banco. De la notaría. Del lunes. Mientras hablaba, ella tomaba notas sin interrumpir. Cuando terminé, cerró la libreta. Bien, dijo. Lo primero que quiero que entienda es esto, usted no ha hecho nada mal. Iba a responder, pero levantó la mano. No. Déjeme terminar. Usted confió. Eso no es un delito. Lo que está ocurriendo aquí se llama violencia patrimonial y abuso de confianza. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto. Pero es mi hijo, alcancé a decir. Precisamente, respondió. Por eso funciona. Me explicó algo que me abrió los ojos. Estos casos casi nunca empiezan con golpes ni gritos. Empiezan con cuidado excesivo. Con decisiones por tu bien. Con hacerte sentir que estorbas. Asentí en silencio. Ahora, continuó, necesito saber algo importante. ¿Usted se siente confundido? ¿Olvida cosas básicas? ¿No puede tomar decisiones? La miré a los ojos. No. ¿Tiene miedo de que le quiten el control de su vida? Sí. Entonces está perfectamente lúcido, dijo. Y eso cambia todo. Sacó una hoja y empezó a dibujar un esquema. Su hijo cometió un error, explicó. Se adelantó. Movió dinero antes de tener todo cerrado. Habló de más en el banco y en la notaría. Y trajo un dictamen que podemos impugnar. ¿Cómo? Porque un dictamen médico no es sentencia. Y menos si usted jamás fue evaluado de forma independiente. Respiré hondo. ¿Qué hacemos ahora? Paloma me miró con seriedad. No vamos a confrontarlos todavía. Vamos a dejar que crean que el plan sigue en pie. Sentí un escalofrío. ¿Y si se dan cuenta? No se van a dar cuenta, respondió. Porque creen que ya ganaron. Me explicó la estrategia con calma quirúrgica. Primero, revocar el poder de forma inmediata. Segundo, alertar formalmente al banco. Tercero, documentar cualquier intento de presión. Cuarto, usar el lunes como punto de inflexión. El lunes, dijo, no van a firmar nada. El lunes vamos a mostrar quién está tomando decisiones sin consentimiento. Me quedé callado unos segundos. Licenciada, dije. ¿Y si todo esto rompe definitivamente la relación con mi hijo? Ella no respondió de inmediato. Don Héctor, dijo finalmente, esa relación ya está rota. Usted solo no lo había aceptado. Salí del despacho con un folder nuevo y una sensación extraña. No alivio. No felicidad. Claridad. De regreso al coche, sonó mi teléfono. Era Esteban. «Papá, ¿todo bien?», preguntó. «No contestaste ayer». Por un instante, sentí el impulso de gritarle todo. De preguntarle por qué. Pero recordé las palabras de Paloma. «Deja que crean que ganaron». «Todo bien, hijo», respondí. «Solo ando un poco cansado». «Normal, papá», dijo con tono suave. «A tu edad, hay que cuidarse más». Ahí estaba otra vez. No a tu edad como cariño, sino como límite. Sí, respondí. Tienes razón. Colgué. Me quedé mirando el volante unos segundos. Había pasado toda mi vida enseñándole a mi hijo a ser fuerte, responsable, independiente. Nunca pensé que tendría que enseñarme a mí mismo esas mismas cosas. Para protegerme de él. El lunes se acercaba. Y por primera vez, no me pregunté si mi hijo me amaba. Me pregunté algo más importante. ¿Estoy dispuesto a defender mi dignidad, aunque eso signifique perderlo? La respuesta empezó a formarse sola. Esa tarde regresé al fraccionamiento sin que Esteban lo supiera. No por impulso. Por necesidad. La licenciada Paloma había sido clara, necesitábamos una prueba que no dejara espacio a interpretaciones. Algo que no pudiera disfrazarse de malentendido. Algo que, cuando yo mismo lo escuchara, me impidiera seguir justificando. Porque todavía, muy en el fondo, una parte de mí quería estar equivocado.
Aparqué el coche 2 calles más abajo y caminé despacio, con la gorra baja, como si ocultarme pudiera hacer menos real lo que estaba a punto de descubrir. La casa estaba abierta. No el portón grande. La puerta lateral. Eso ya era extraño. Me acerqué con cautela y rodeé el jardín. Conocía cada rincón, yo mismo había supervisado esa construcción años atrás. Desde una de las ventanas laterales, la voz de Lorena se filtraba con claridad. No podemos seguir así, decía, molesta. Esto ya se alargó demasiado. Me detuve en seco. Baja la voz, respondió Esteban. No sabemos quién puede escuchar. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que me delatara. No me importa, continuó ella. Todo estaba planeado para este mes. El dictamen ya está. La residencia ya está reservada. ¿Qué más quieres? Residencia. Ahí estaba la palabra completa, sin adornos. Quiero que salga limpio, dijo Esteban. Sin escenas. Sin drama. ¿Y crees que no va a preguntar? Replicó Lorena. No es tonto. Esteban soltó una risa breve, nerviosa. No tiene que entenderlo todo. Para eso firmó el poder. Sentí un golpe seco en el pecho. Pero todavía puede resistirse, insistió ella. El lunes, si duda, si pregunta. No va a preguntar, la interrumpió Esteban. Ya lo tengo medido. Cuando se siente cansado, duda de sí mismo. Solo hay que empujarlo un poco. Me apoyé contra la pared para no caer. ¿Y si se pone necio? Preguntó Lorena. Hubo un silencio breve. Entonces se activa el protocolo completo, dijo Esteban con voz más baja. Trabajadora social, gestor, evaluación. Y listo. ¿Y la casa? Preguntó ella. Se pone en venta en cuanto esté internado. Nadie va a cuestionar eso. La frialdad con la que hablaban me heló la sangre. No discutían si hacerlo. Discutían cómo hacerlo más rápido. ¿Te das cuenta de que es tu padre? Dijo Lorena, casi fastidiada. No cualquier viejo. Justamente, respondió Esteban. Por eso hay que hacerlo bien. Cerré los ojos un segundo. Ese bien no tenía nada de humano. No quiero problemas después, continuó ella. Nada de demandas ni cosas raras. No los va a haber, aseguró Esteban. Con el dictamen y el poder, legalmente ya no decide. Ahí fue cuando lo entendí todo. No me estaban ayudando. Me estaban despojando. No estaban preocupados por mi salud. Estaban preocupados por la velocidad. Retrocedí un paso sin hacer ruido. El mundo se me había vuelto extraño, como si de pronto todo estuviera ligeramente fuera de lugar. Regresé caminando al coche con la sensación de estar observando mi propia vida desde afuera. Había pasado de ser padre a ser obstáculo. No lloré. No todavía. Arranqué y manejé sin rumbo durante varios minutos hasta que el teléfono vibró en el asiento. Era un mensaje de Esteban. Papá, ¿cómo sigues? Lorena dice que te notó cansado el otro día. No te esfuerces de más. Leí el mensaje 2 veces. El descaro era perfecto. Respondí con manos firmes. Todo bien, hijo. Solo un poco confundido hoy. Confundido. La palabra que querían escuchar. La respuesta llegó casi de inmediato. Es normal, papá. El lunes vemos eso con calma. El lunes. Todo volvía a ese día. Guardé el teléfono y me detuve en un semáforo. Miré mis manos sobre el volante. Manos que habían trabajado años enteros. Que habían levantado paredes. Que habían pagado estudios. Que habían sostenido a un niño cuando aprendía a caminar. Y ahora. Esas mismas manos iban a firmar mi desaparición. No. No iba a ser así. Esa noche volví al hotel y llamé a Paloma. Ya no tengo dudas, le dije. Los escuché. Hubo un silencio breve al otro lado. ¿Está listo para dejar de protegerlos? Preguntó ella. Esa pregunta me atravesó. Durante años, proteger a mi hijo fue instinto. Automático. Ciego. Sí, respondí. Estoy listo para protegerme a mí. Bien, dijo. Entonces pasamos a la siguiente fase. Colgué y me senté en la cama, con la espalda recta, como si algo dentro de mí hubiera vuelto a su lugar. No sentí rabia desbordada.
Sentí algo más peligroso. Calma. La calma de quien ya entendió el enemigo. La calma de quien sabe que el golpe no será impulsivo, sino preciso. Esa noche no dormí mucho, pero por primera vez en días, no fue por miedo. Fue porque mi mente trabajaba con claridad. Pensando en cada palabra que diría. En cada silencio que dejaría. Si mi hijo creía que yo estaba confundido, iba a usar esa creencia contra él. El lunes se acercaba. Y yo ya no era el hombre que había salido de casa con una mochila fingiendo un viaje. Ahora sabía exactamente qué estaba en juego. Mi casa. Mi nombre. Mi dignidad. Y esta vez, no pensaba firmar nada sin pelear. Hay decisiones que no se toman con la cabeza. Se toman con el estómago. Fingir que estás perdiendo el control cuando sabes que aún lo tienes es una de ellas. Esa noche, después de escuchar a Esteban y a Lorena, entendí algo con una claridad dolorosa. Si los confrontaba de frente, se cerrarían. Si los acusaba sin pruebas, me pintarían como el viejo confundido que ya habían empezado a describir. Yo necesitaba que hablaran. Que se confiaran. Que cometieran el error de creer que ya habían ganado. La licenciada Paloma fue directa cuando se lo expliqué. Don Héctor, esto es ajedrez. Y a veces, para ganar, hay que sacrificar una pieza. ¿Cuál? Pregunté. Su orgullo, respondió sin dudar. Durante unos días, va a tener que dejar que lo subestimen. Colgué con una sensación amarga. Un hombre de mi edad no teme perder dinero tanto como teme perder respeto. Y yo estaba a punto de fingir que había perdido ambos. A la mañana siguiente llamé a Esteban. No ensayé demasiado. Las mejores mentiras se construyen con verdades incompletas. Hijo, dije con voz baja. No dormí bien. ¿Te sientes mal, papá? Preguntó de inmediato. Un poco mareado. Ayer no encontraba las llaves. Y luego se me olvidó porque había salido. No era cierto. Pero sonaba plausible. Del otro lado hubo un silencio breve. No de preocupación. De cálculo. Papá, dijo al fin. Te dije que era importante cuidarte. ¿Te tomaste las pastillas que te dejamos? Pastillas. Nunca antes las había llamado así. Sí, creo que sí, respondí. A veces no recuerdo si ya las tomé. La frase cayó como carnada perfecta. Eso no es buena señal, dijo. Tal vez el lunes podamos hablar con calma. Hay opciones para ayudarte. ¿Opciones? Pregunté fingiendo confusión. Lugares donde te cuidan, respondió. Donde no estás solo. No dijo residencia. No dijo internación. Pero lo entendí. Está bien, hijo, dije. Tú sabes más de estas cosas. Esa frase fue la llave. Colgó con voz dulce. Descansa, papá. Nos vemos el lunes. Cuando terminé la llamada, tuve que sentarme. No porque estuviera confundido, sino porque escuchar a tu propio hijo acomodarte la vida como si ya no fueras parte de ella duele más que cualquier golpe. Ese mismo día regresé a mi casa. Mi casa. Entrar fue como cruzar una frontera invisible. Todo estaba igual. Pero ya no se sentía igual. Revisé los cajones. Los documentos. Los espacios. Nada estaba fuera de lugar. Pero ahora sabía que cada cosa tenía precio en la cabeza de alguien más. Por la tarde, Lorena pasó de casualidad. Hola, don Héctor, dijo con esa sonrisa ensayada. Esteban me pidió que viniera a ver cómo estaba. Pasa, respondí. Creo que ya estuve aquí antes, ¿verdad? Vi el brillo inmediato en sus ojos. No de compasión. De confirmación. Claro que sí, respondió con voz suave. Esta es su casa. Por ahora, pensé. Se sentó frente a mí. ¿Cómo se siente hoy? Cansado, dije. A veces me pierdo un poco en mis pensamientos. Lorena asintió con gravedad. Es normal a su edad, dijo. No tiene que cargar con todo solo. Ahí estaba otra vez. La palabra edad como sentencia. Esteban está muy preocupado, continuó. Quiere lo mejor para usted. Lo sé, respondí. Siempre ha sido buen hijo. Mentí otra vez. Pero esta mentira tenía propósito.
Por eso, añadió ella, estamos viendo opciones para que esté más tranquilo. Un lugar con atención. Con médicos. Con actividades. ¿Un lugar, lejos? Pregunté. No importa la distancia, respondió. Importa que esté seguro. ¿Seguro de mí? ¿O seguro para ellos? Lorena se levantó y empezó a caminar por la sala. Esta casa es grande, comentó. Difícil de mantener para una sola persona. No respondió cuando la miré. Tal vez sería mejor venderla, añadió. Así no tiene esa carga. Carga. Yo. Tal vez, respondí. A veces no sé qué pensar. Ahí, en ese instante, supe que había cruzado el punto de no retorno. Ella ya no hablaba con cuidado. Hablaba con prisa. El lunes viene una trabajadora social, dijo. Solo para orientarnos. ¿Orientarnos sobre qué? Sobre lo mejor para usted, respondió. No tiene que decidir nada solo. Esa frase era peligrosa. Gracias, Lorena, dije. Me siento mejor cuando ustedes se encargan. Vi cómo su postura se relajaba. La trampa estaba funcionando. Cuando se fue, cerré la puerta con llave y apoyé la frente contra la madera. Me temblaban las manos. No por miedo. Por contención. Llamé a Paloma de inmediato. Están avanzando, le dije. Ya no esconden nada. Perfecto, respondió. Eso significa que están seguros. El lunes viene una trabajadora social. Lo esperábamos. Hablaron de vender la casa. También. Guardó silencio un segundo. Don Héctor, ahora viene la parte más delicada. Dígame. Necesito que consiga una confesión más clara. Que su hijo diga, con sus propias palabras, que va a decidir por usted. Cerré los ojos. ¿Cómo? Pídale ayuda. Exagere la confusión. Hágalo sentirse necesario. Tragué saliva. ¿Y si me equivoco? No se va a equivocar, respondió. Porque ya lo está haciendo. Esa noche, antes de dormir, dejé mi teléfono grabando. No por paranoia. Por supervivencia. A las 2 de la mañana desperté con un pensamiento que me atravesó como cuchillo. ¿Cuántos padres estarán pasando por esto sin darse cuenta? ¿Cuántos estarán firmando su propia desaparición en nombre del amor? A las 8 de la mañana siguiente, Esteban me llamó. Papá, voy a pasar a verte hoy. Quiero asegurarme de que estés bien antes del lunes. Gracias, hijo, respondí con voz quebrada. A veces siento que ya no puedo con todo. Para eso estoy yo, dijo. Ya no tienes que decidir solo. Colgué. Me senté en la mesa de la cocina y acomodé los papeles como si estuviera desordenado. Respiré hondo. La pieza estaba en su lugar. Y yo estaba a punto de dejar que mi hijo creyera que había ganado la partida. Llegó puntual. Demasiado puntual. Esteban siempre había sido impuntual conmigo. Pero ese día apareció 10 minutos antes de lo acordado, como quien no quiere perder tiempo. Cuando tocó la puerta, respiré hondo. No para calmarme. Para no delatarme. Abrí con gesto cansado. Hola, papá, dijo entrando sin esperar invitación. ¿Cómo amaneciste? Un poco raro, respondí. Me duele la cabeza. No era mentira del todo. La tensión también duele. Esteban dejó las llaves sobre la mesa y me observó con atención clínica. No con mirada de hijo. Con mirada de evaluador. ¿Desayunaste? Preguntó. Creo que sí, dije mirando el plato vacío. ¿O fue ayer? Vi como algo en su rostro se relajaba. No pasa nada, papá, dijo con voz tranquilizadora. Por eso vine. Se sentó frente a mí, acomodó una silla más cerca. Quiero que hablemos con calma, añadió. De cosas importantes. Asentí lentamente. A veces me cuesta seguir las conversaciones, dije. Todo se me junta. Esteban apoyó los codos sobre la mesa. Es normal, repitió. A tu edad, el cerebro ya no procesa igual. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con naturalidad. Y eso fue peor. Por eso, continuó. He estado tomando algunas decisiones por ti. Esa frase quedó flotando. ¿Decisiones? Pregunté. Pequeñas cosas, respondió. Pagos, trámites, citas.
Nada grave. ¿Yo lo autoricé? Esteban sonrió. Papá, dijo despacio. Firmaste un poder para eso. Ahí estaba. ¿Y si no recuerdo haberlo hecho? Pregunté. Eso es justo lo que me preocupa, respondió sin dudar. Que no recuerdes. Guardé silencio. Mira, continuó. No quiero asustarte, pero el dictamen que vimos dice que esto puede avanzar rápido. ¿Qué dictamen? El del especialista, respondió. El que revisó tu caso. Cuando me revisó, hubo una fracción de segundo de duda. No suficiente para detenerse. Hace poco, dijo. Hablamos con él. ¿Sin mí? Era mejor así, respondió. Para no alterarte. Ahí fue cuando sentí la ira subir. Y tuve que tragarla. ¿Y qué dice ese dictamen? Pregunté con voz apagada. Esteban suspiró como quien explica algo difícil a un niño. Que estás empezando a perder criterio. Que necesita supervisión. ¿Supervisión de quién? Mía, respondió sin pensarlo. Y de Lorena. Anoté esa palabra mentalmente. ¿Y si no quiero? Pregunté. Esteban negó con la cabeza. Ese es el problema, papá. A veces ya no puedes querer lo que te conviene. El silencio se volvió espeso. ¿Eso lo decide el dictamen? Insistí. El dictamen y yo, dijo. Para eso existe el poder. Se levantó y empezó a caminar por la cocina. Mira, papá, continuó. El lunes va a venir una trabajadora social. Solo para evaluar el entorno. ¿Evaluar, para qué? Para ver si puede seguir viviendo solo. ¿Y si dice que sí? Entonces seguimos observando, respondió. Pero si dice que no. Dejó la frase en el aire. ¿Qué pasa si dice que no? Pregunté. Esteban se detuvo frente a mí. Entonces hay que pensar en una residencia. Residencia. La palabra ya no era hipótesis. Era plan. ¿Y mi casa? Pregunté. Eso se verá después, respondió. No te preocupes por eso. ¿Se va a vender? Papá, dijo con paciencia ensayada. Tú ya no puedes tomar ese tipo de decisiones. Ahí estuvo la frase completa. La que necesitaba. ¿Entonces tú decides por mí? Pregunté. Sí, respondió sin titubear. Para eso me dejaste todo arreglado. Sentí el impulso de levantarme y gritarle. Pero no lo hice. ¿Y Lorena? Pregunté. Ella también decide. Claro, respondió. Somos un equipo. Equipo. ¿Y cuánto tiempo estaría yo en esa residencia? Pregunté. El necesario, respondió. Depende de cómo evoluciones. ¿Meses? ¿Años? Esteban dudó apenas. Eso no importa ahora. Claro que importaba. ¿Y el dinero? Pregunté. ¿Quién paga eso? Tú, papá, respondió. Con lo que tienes ahorrado. ¿Y cuando se acabe? Esteban sonrió. No se va a acabar tan rápido. Con la venta de la casa alcanza para un buen tiempo. Ahí estaba. Todo. En una sola conversación. Papá, añadió. No te preocupes por nada. Solo confía. Confía. La palabra que había usado toda mi vida. Está bien, dije bajando la mirada. Confío en ti. Vi cómo su cuerpo se relajaba por completo. Había cruzado el punto que él esperaba. Me alegra escuchar eso, dijo. Así todo será más fácil. Se levantó para irse. El lunes paso por ti temprano, añadió. Quiero que estés tranquilo. Gracias, hijo, respondí. Me siento más seguro cuando tú decides. Cuando cerró la puerta, me quedé inmóvil. No respiré durante varios segundos. Luego saqué el teléfono del bolsillo. La grabadora seguía encendida. Todo había quedado registrado. Cada palabra. Cada confesión. Cada abuso. No lloré. Me senté en la silla donde había estado y apoyé las manos sobre la mesa. Por primera vez desde que empezó todo, no sentí miedo. Sentí algo distinto. Ventaja. Mi hijo había hablado como lobo que cree que la presa ya no se mueve. No sabía que yo lo estaba escuchando con claridad total. El lunes seguía en pie. Pero ahora,
no iba a ser el día en que yo firmara mi desaparición. Iba a ser el día en que Esteban descubriera que había subestimado al hombre que lo crió. No me moví de la silla durante varios minutos después de que Esteban se fue. No porque estuviera paralizado, sino porque necesitaba que el temblor interno se calmara antes de pensar con precisión. Había escuchado todo. No suposiciones. No interpretaciones. Decisiones claras. Plan completo. Respiré hondo y miré alrededor de la cocina. Esa mesa había visto cumpleaños, discusiones, tareas escolares, risas. Ahora también había sido testigo de la traición más limpia y educada que puede existir. La que se comete sin levantar la voz. Tomé el teléfono y apagué la grabadora. Revisé el archivo. Ahí estaba la voz de Esteban, nítida, tranquila, segura. Tú ya no puedes tomar ese tipo de decisiones. Sentí una punzada en el pecho, pero no la dejé crecer. Llamé a la licenciada Paloma. ¿Ya habló?, le dije apenas contestó. ¿Todo grabado?, preguntó sin rodeos. Cada palabra. Hubo un silencio breve. Luego exhaló despacio. Entonces ya no estamos reaccionando, don Héctor, dijo. Ahora estamos dirigiendo. Quedamos de vernos esa misma tarde. Salí de la casa y conduje con cuidado. No quería cometer errores simples después de haber llegado tan lejos. El despacho de Paloma estaba casi vacío cuando llegué. Ella me esperaba con una carpeta gruesa sobre el escritorio. Escuchemos, dijo. Reproduje el audio. No fue fácil. Escuchar a tu propio hijo describirte como alguien que ya no decide duele más la segunda vez que la primera. Paloma no interrumpió. Tomó notas. Subrayó frases. Cuando terminó, cerró la carpeta con firmeza. Esto es suficiente para frenar todo, dijo. Pero vamos a hacer algo mejor. ¿Qué cosa? Vamos a exponerlos en su propio escenario. Me explicó el plan paso a paso, como si estuviera dibujando un mapa. Primero, revocación inmediata del poder. Ya estaba redactada. Solo faltaba mi firma. En cuanto salga de aquí, esto se registra, explicó. Legalmente, su hijo deja de poder decidir por usted hoy mismo. Sentí un alivio físico. Como si me quitaran un peso del pecho. Segundo, bloqueo preventivo en el banco. Paloma ya había hablado con Mónica. Las cuentas quedarían protegidas en cuanto se ingresara la solicitud. Tercero, acta preventiva por intento de despojo y abuso patrimonial. No es todavía una detención, aclaró. Es dejar constancia oficial de que hay un riesgo real. Asentí. ¿Y el lunes?, pregunté. Paloma se apoyó en el respaldo de la silla. El lunes es la pieza final. Me explicó con precisión quirúrgica. Van a llegar confiados. Creyendo que usted va a firmar. Creyendo que usted ya no entiende. Y ahí, continuó, vamos a detener todo en seco. ¿Cómo? Con documentos, grabaciones y testigos. Sin gritos. Sin drama. Eso era importante. Don Héctor, añadió. Entre más tranquilos estén ustedes, más se van a descontrolar ellos. Salí del despacho con una carpeta nueva bajo el brazo. No parecía pesada, pero contenía algo más valioso que cualquier dinero. Control. Antes de regresar a casa, hice una parada más. El banco. Mónica me recibió con una sonrisa seria. Ya hablé con la licenciada, dijo. Todo está listo. Firmé documentos. Autorizaciones. Bloqueos. A partir de hoy, añadió. Nadie puede mover un peso sin que usted esté presente. Gracias, respondí. No, dijo. Gracias a usted por no dejarse. Esas palabras me acompañaron al salir. Esa noche dormí en mi propia casa. Dormí mal, pero dormí ahí. Me acosté vestido, por si acaso. No por miedo a un ataque físico, sino por si el lunes se adelantaba. A las 2 de la madrugada desperté con una pregunta incómoda. ¿Y si todo esto me convierte en el villano de la historia? Porque así funciona la manipulación. Te hace dudar incluso cuando estás siendo atacado. Me senté en la cama y pensé en Lucía. En lo que habría dicho si estuviera viva. Ella no toleraba la injusticia. Ni siquiera en silencio. No permitas que te hagan pequeño, me decía siempre. Ni siquiera por amor. Esa frase se quedó conmigo.
A las 7 de la mañana del domingo, Esteban llamó. Papá, dijo. ¿Estás listo para mañana? Creo que sí, respondí. Aunque me siento un poco nervioso. No te preocupes, respondió. Yo me encargo de todo. Eso me tranquiliza, dije. No quiero equivocarme al firmar algo. No vas a firmar nada malo, aseguró. Confía en mí. Colgué con cuidado. Miré el teléfono unos segundos. Nunca había sido tan fácil mentirle. Porque él mismo me había enseñado cómo. Pasé el domingo despacio. Ordené papeles viejos. Guardé fotos que no quería que viera nadie más. No por miedo a perderlas, sino porque entendí que hay recuerdos que no se negocian. Al caer la tarde, Paloma me llamó. Mañana a las 9, dijo. Llegan todos. Ahí estaré. Recuerde, añadió. Usted no acusa. Usted pregunta. ¿Y si se ponen agresivos? Eso jugará a nuestro favor. Colgué y me senté en la sala. La casa estaba en silencio. Por primera vez en semanas, no sentí que me estaban empujando. Sentí que el empujón había terminado. El lunes estaba a horas de distancia. El día que ellos pensaban que yo iba a desaparecer. Se estaba convirtiendo en el día en que iban a quedar expuestos. Apagué la luz y cerré los ojos. No pedí justicia. No pedí venganza. Solo me repetí algo simple, como un ancla. Todavía soy el dueño de mi vida. El lunes amaneció demasiado tranquilo. Ese tipo de calma que no anuncia paz, sino choque. Me desperté antes de que sonara el despertador, con la sensación exacta de quien sabe que ese día no habrá marcha atrás. Me bañé despacio, me afeité con cuidado y me puse una camisa limpia, sencilla. No quería verme derrotado, pero tampoco desafiante. Quería verme normal. Porque nada desarma más a quien planea algo oscuro que la normalidad. A las 8:45 sonó el timbre. No fue Esteban. Fue una mujer de mediana edad, traje gris, carpeta bajo el brazo. Buenos días, soy la licenciada Verónica Ríos, trabajadora social, dijo. Vengo a hacer una evaluación de rutina. Rutina. Como si evaluar si un hombre debe seguir decidiendo sobre su vida fuera algo cotidiano. Pase, respondí. Mi hijo llega en unos minutos. Entró, observó la casa con mirada profesional. No buscaba recuerdos. Buscaba condiciones. ¿Vive solo? Preguntó mientras anotaba. Sí. ¿Desde cuándo? Desde que murió mi esposa. Asintió sin levantar la vista. ¿Tiene apoyo familiar cercano? Mi hijo, respondí. ¿Y su esposa? Justo entonces volvió a sonar el timbre. Esteban entró primero. Seguro. Con esa sonrisa que usaba cuando quería parecer responsable. Lorena venía detrás, elegante, concentrada, con una carpeta propia. Papá, dijo Esteban. Buenos días. Hijo, respondí. Gracias por venir. Se saludaron con la trabajadora social. Se sentaron. La escena parecía correcta. Demasiado correcta. Bueno, dijo Verónica. Vamos a empezar. Sacó un formulario. Don Héctor, voy a hacerle algunas preguntas sencillas. Claro. ¿Sabe qué día es hoy? Lunes. ¿Fecha? 23. ¿Dónde estamos? En mi casa. ¿Su nombre completo? Héctor Salgado Martínez. Esteban se movió en la silla. Muy bien, dijo Verónica. Ahora, algunas preguntas más generales. ¿Ha tenido dificultades para recordar cosas últimamente? Miré a Esteban. Luego a Lorena. A veces, respondí. Como cualquiera. Lorena carraspeó. Si me permite, intervino. Últimamente he estado más confundido. Verónica levantó la vista. ¿En qué sentido? Se le olvidan cosas, dijo Lorena. Se repite. Pierde objetos. ¿Eso es cierto? Preguntó Verónica mirándome. A veces, respondí. Pero sigo pagando mis cuentas, manejando, decidiendo. Esteban intervino. Papá, no tienes que demostrar nada, dijo. Esto es para ayudarte. Ahí estaba la frase. ¿Ayudarme a qué? Pregunté. A que estés bien, respondió. A que no estés solo.
Verónica anotó algo. Don Héctor, dijo. Aquí tengo un dictamen médico que señala deterioro cognitivo leve. Sacó una hoja. ¿Lo conoce? No, respondí. Nunca lo había visto. Fue entregado por su hijo, añadió. Como parte del proceso de apoyo. ¿Puedo leerlo? Pregunté. Verónica dudó un segundo, pero me lo pasó. Lo leí despacio. Palabras técnicas. Firmas. Sellos. Aquí dice que tengo dificultades para tomar decisiones complejas, comenté. ¿Qué decisiones? Eso lo evaluó el especialista, respondió Esteban. Yo solo seguí indicaciones. ¿Sin avisarme? Pregunté. Era lo mejor, repitió. Para no alterarte. Verónica levantó la mano. Por favor, dijo. Vamos a mantener la calma. Claro, respondí. Solo quiero entender. Miré a Esteban. Hijo, dije. ¿Esto significa que ya no puedo decidir sobre mis cosas? Esteban dudó apenas. Significa que vamos a decidir juntos, respondió. ¿Juntos? Insistí. ¿O tú? Lorena habló. Don Héctor, dijo con voz suave. A veces las personas no se dan cuenta de lo que ya no pueden hacer. Ahí estaba. La frase que borra a alguien sin decirlo. ¿Y quién lo decide? Pregunté. ¿Ustedes? El proceso, respondió Lorena. No es personal. Para mí sí, dije. Verónica intervino. Don Héctor, la idea es explorar opciones. Como una residencia temporal. ¿Temporal cuánto tiempo? Pregunté. Depende de su evolución. ¿Y mientras tanto? Pregunté. ¿Qué pasa con mi casa? Esteban respondió rápido. Eso se verá después. ¿Después de qué? Después de que estés instalado. ¿Instalado dónde? Silencio. En un lugar donde te cuiden, dijo Lorena. ¿Y si no quiero? Pregunté. Esteban exhaló. Papá, dijo. A veces querer ya no es suficiente. Ahí fue cuando Verónica levantó la vista con atención. ¿Perdón? Preguntó. ¿Puede repetir eso? Esteban se dio cuenta tarde. Quiero decir, titubeó. Que hay decisiones que ya no le conviene tomar solo. Verónica tomó nota. ¿Está usted de acuerdo, don Héctor, en que su hijo tome decisiones por usted? Miré a todos. A Esteban. A Lorena. A la trabajadora social. Respiré hondo. No, respondí. El silencio cayó como un bloque. No estoy de acuerdo, repetí. Y nunca lo estuve. Esteban se inclinó hacia mí. Papá, no empieces, dijo en voz baja. Esto no es momento de confundirte. Verónica frunció el ceño. Señor, dijo. Le pido que no descalifique así al evaluado. Lorena cruzó los brazos. Esto se está saliendo de control, murmuró. Yo me levanté despacio. No, dije con voz firme. Esto apenas empieza. Me acerqué a la puerta. Antes de que sigamos, añadí. Hay alguien más que tiene que estar presente. Abrí la puerta. La licenciada Paloma Ibarra entró con una carpeta en la mano. Buenos días, dijo. Soy la abogada de don Héctor Salgado. La cara de Esteban perdió color. Lorena se quedó inmóvil. Verónica cerró su carpeta lentamente. Creo, dijo Paloma, que necesitamos replantear esta reunión. Y supe, en ese instante, que el plan había entrado en su fase irreversible. El silencio que siguió a la entrada de la licenciada Paloma no fue incómodo. Fue revelador. Ese tipo de silencio donde cada persona empieza a calcular cuánto sabe el otro. Y cuánto ya no puede ocultar. ¿Una abogada? Dijo Esteban finalmente, forzando una sonrisa. Papá, no hacía falta llegar a esto. Paloma dejó su carpeta sobre la mesa sin sentarse. Siempre hace falta, respondió, cuando alguien intenta decidir por otro sin su consentimiento. Lorena fue la primera en reaccionar. Esto es un malentendido, dijo. Solo queremos ayudar. Paloma la miró con calma. Ayudar no es ocultar dictámenes. Ayudar no es mover dinero sin autorización. Y ayudar, definitivamente, no es planear internar a alguien sin su voluntad. Verónica, la trabajadora social,
Levantó la vista con atención. ¿Mover dinero? Preguntó. Eso no estaba en el informe. Esteban dio un pequeño golpe con la mano en la mesa. ¿Por qué no es relevante? Dijo. Estamos hablando de la salud de mi padre. No, respondió Paloma. Estamos hablando del control sobre su vida. Yo me mantuve de pie, en silencio. Observando. Durante años había sido el que calmaba las discusiones. El que pedía paz. El que mediaba. Esta vez no. Licenciada, dijo Verónica dirigiéndose a Paloma. ¿Puede explicar por qué está aquí? Por supuesto, respondió. Don Héctor me pidió representación legal tras detectar intentos de despojo patrimonial y limitación indebida de su capacidad jurídica. Esteban se levantó de la silla. Esto es absurdo, dijo. Mi padre no está bien. Mire cómo reacciona. Estoy reaccionando perfectamente, dije al fin. Lo que pasa es que no te gusta que haya testigos. Lorena me miró con desprecio abierto por primera vez. No sea injusto, don Héctor, dijo. Todo lo hicimos pensando en usted. ¿Pensando en mí? Pregunté. ¿O pensando en la casa? El ambiente se tensó. Verónica carraspeó. Necesito entender algo, dijo. ¿Don Héctor revocó el poder notarial? Paloma asintió. Ayer por la tarde. Aquí está la constancia. Sacó el documento. Esteban palideció. Eso no es válido, dijo. Él no estaba en condiciones de decidir. Paloma no levantó la voz. Eso tendrá que probarlo, respondió. Mientras tanto, el poder está revocado. Lorena se levantó bruscamente. Esto es una pérdida de tiempo, dijo. Nosotros solo queríamos evitarle problemas. ¿El problema?, respondí. Es que ustedes decidieron que yo era el problema. Hubo un silencio pesado. Verónica, dijo Paloma. Antes de que continúe con esta evaluación, hay algo que debe escuchar. Sacó su teléfono. ¿Está usted autorizada para reproducir grabaciones? Preguntó Verónica. Con gusto, respondió Paloma. Son conversaciones del titular de derechos, en su propio domicilio. Me miró. ¿Autoriza, don Héctor? Sí, respondí. Quiero que se escuche todo. Paloma presionó reproducir. La voz de Esteban llenó la sala. Tú ya no puedes tomar ese tipo de decisiones. Esteban abrió la boca, pero no salió sonido. La grabación continuó. Para eso existe el poder. La casa se vende cuando esté internado. A veces querer ya no es suficiente. Lorena dio un paso atrás. Verónica cerró la carpeta lentamente. ¿Esta conversación ocurrió recientemente? Preguntó. Hace 2 días, respondió Paloma. En esta misma casa. Esteban levantó la voz. Eso está fuera de contexto. Gritó. Mi padre estaba confundido. ¿Confundido? Pregunté. ¿O confiado? Verónica se levantó. Necesito reportar esto, dijo. Esto cambia completamente la evaluación. Lorena explotó. Esto es un abuso. Gritó. Está manipulando todo. No, respondí con calma. Ustedes lo hicieron. Yo solo dejé que hablaran. Esteban se acercó a mí. Papá, dijo con voz temblorosa. No hagas esto. Lo miré a los ojos. Ya lo hiciste tú, respondí. Desde hace tiempo. Verónica tomó sus cosas. Esta evaluación queda suspendida, dijo. Y voy a elevar un informe por posible coacción. Lorena se dejó caer en la silla. No puede ser, murmuró. Paloma guardó el teléfono. Además, añadió. Las cuentas bancarias de don Héctor están protegidas. Cualquier intento de movimiento será notificado. Esteban pasó la mano por su cara. Esto no se va a quedar así, dijo. No, respondió Paloma. Esto apenas empieza. Yo respiré hondo. Por primera vez, no sentí que me estaban empujando a una esquina. Sentí que el espacio volvía a ser mío. La reunión terminó, dije. Gracias por venir. Verónica asintió. Don Héctor, dijo. Si necesita apoyo institucional, ahora sabemos de dónde viene el riesgo. Cuando se fueron, Esteban y Lorena se quedaron unos segundos más.
Nunca pensé que llegarías a esto, dijo Esteban. Yo nunca pensé que tendría que hacerlo, respondí. Pero aquí estamos. Lorena tomó su bolso. ¿Te vas a arrepentir?, me dijo. No, respondí. Ustedes sí. Cerraron la puerta. Me quedé solo en la sala. La casa estaba en silencio otra vez. Pero ya no era el silencio de alguien a punto de desaparecer. Era el silencio de alguien que acaba de recuperar su voz. Sabía que aún no había terminado. Que vendrían llamadas. Amenazas. Tal vez denuncias falsas. Pero algo era distinto. El lunes ya no era el día en que yo firmaría mi salida. Era el día en que quedó claro, frente a todos, que seguía siendo el dueño de mi vida. La casa no volvió a ser silenciosa después de que se fueron. Se volvió expectante. Como si las paredes mismas supieran que algo irreversible había ocurrido ahí dentro. Me senté en el sillón sin encender la televisión. No necesitaba ruido. Mi cabeza estaba más clara que en años. A los 20 minutos sonó el teléfono. No miré la pantalla. Sabía quién era. Dejé que sonara hasta el buzón. Luego vino otro intento. Y otro. Finalmente, un mensaje. Papá, tenemos que hablar. Esto se salió de control. Sonreí con tristeza. No. Esto entró en control. Llamé a Paloma. Ya empezaron, le dije. Era previsible, respondió. No conteste nada sin que esté yo presente. Colgué y respiré hondo. Durante años creí que ser buen padre significaba estar disponible siempre. Responder siempre. Ceder siempre. Ese lunes aprendí algo nuevo. A veces, ser buen padre significa no responder. Al caer la tarde, el timbre volvió a sonar. No abrí de inmediato. Miré por la mirilla. Era Esteban. Solo. Abrí lo justo. Papá, por favor, dijo. Necesitamos arreglar esto. No aquí, respondí. Ni así. Déjame pasar, insistió. Tenemos que hablar como familia. La familia no decide a espaldas, respondí. Habla desde la banqueta. Se pasó la mano por el cabello. Te están llenando la cabeza, dijo. Esa abogada no te quiere ayudar. Ella no decide por mí, respondí. Tú sí intentaste. Eso lo desarmó un segundo. Papá, dijo bajando la voz. Yo solo quería ayudarte. No, respondí con calma. Querías control. Eso no es justo. Tampoco lo fue lo que hiciste. Hubo un silencio tenso. Si sigues con esto, dijo. Vas a destruir a tu propia familia. Lo miré a los ojos. La familia no se destruye cuando se dice la verdad, respondí. Se destruye cuando se vive de la mentira. Esteban apretó la mandíbula. Entonces no me dejas opción. Nunca la tuviste, respondí. Cerré la puerta. Me apoyé en ella unos segundos. No sentí alivio. Sentí duelo. Porque incluso cuando haces lo correcto, algo se rompe. Esa noche dormí poco. No por miedo a Esteban, sino por el eco de lo que pudo haber sido. Al día siguiente, el teléfono sonó temprano. Era Mónica, del banco. Don Héctor, dijo. Quería avisarle que su hijo intentó hacer un movimiento esta mañana. ¿Pudo hacerlo? No. El sistema lo bloqueó y quedó registrado. Asentí. Gracias. También intentó venir personalmente, añadió. Se le negó acceso. Colgué con una certeza fría. El plan no solo existía. Seguía activo. A media mañana, Paloma me llamó. Ya ingresamos la denuncia preventiva, dijo. Por abuso de confianza y tentativa de despojo. ¿Tentativa? Pregunté. Sí, respondió. Porque no lograron consumarlo. ¿Qué sigue? Ahora vienen las reacciones, respondió. Amenazas veladas. Intentos de presión emocional. Tal vez difamación. ¿Y si dicen que estoy enfermo? Que lo digan, respondió. Usted tiene evaluaciones independientes agendadas. Ese mismo día fui a una clínica. No por obligación. Por decisión. El neurólogo me evaluó durante casi una hora. Pruebas. Preguntas. Ejercicios. Al final, sonrió. Señor Salgado, dijo.
Tiene usted un funcionamiento cognitivo normal para su edad. No hay deterioro. Le pedí el dictamen por escrito. Lo guardé como si fuera un documento de identidad nuevo. Por la tarde, recibí un mensaje de Lorena. Nunca pensamos que llegarías tan lejos. Respondí solo una vez. Nunca pensé que tendría que hacerlo. No hubo más mensajes. Esa noche me senté a revisar fotos viejas. Esteban de niño. Esteban adolescente. Esteban el día de su boda. No odié esas imágenes. Pero entendí algo doloroso. Amar a alguien no te obliga a permitir que te destruya. El tercer día después del lunes, llegó la notificación formal. Citación. Audiencia preliminar. No era el final. Pero ya no había vuelta atrás. Esteban intentó llamarme una última vez esa noche. No contesté. No porque no me importara, sino porque ya había dicho todo lo que debía decir. Apagué el teléfono y me senté en la sala. La casa se sentía distinta. No más grande. No más vacía. Más mía. Por primera vez en meses, dormí sin sobresaltos. Sabía que vendrían meses difíciles. Procesos. Explicaciones. Miradas incómodas. Pero también sabía algo con absoluta certeza. Ya no podían decidir por mí. Y eso, a mis 60 años, valía más que cualquier herencia. La citación llegó un jueves por la mañana. No fue un sobre amenazante. No tuvo drama. Solo papel oficial, lenguaje frío y una fecha marcada en rojo. Aún así, me quedé varios minutos sosteniéndolo sin abrirlo. No porque tuviera miedo del proceso, sino porque entendí lo que significaba. Ya no había regreso posible. Abrí el sobre con cuidado. Audiencia preliminar. Comparecencia de las partes. Intento de conciliación. Conciliación. La palabra me pareció casi irónica. Conciliar implica que dos partes quieren volver a encontrarse en algún punto común. Yo ya sabía que ese punto no existía. Ese mismo día, Paloma me llamó. Antes de la audiencia, dijo. Es probable que su hijo intente hablar con usted. ¿Para qué? Para negociar. O para manipular. No tuve que esperar mucho. Esa tarde, mientras estaba en la cocina preparando café, tocaron la puerta. No fue un timbrazo largo. Fue uno breve. Dudoso. Miré por la mirilla. Esteban. Esta vez no venía solo. Venía sin máscara. Abrí. Papá, dijo. Gracias por recibirme. Pasa, respondí. Pero no tenemos mucho tiempo. Entró despacio, como si el lugar ya no le perteneciera. Se sentó frente a mí, sin quitarme la mirada. He estado pensando mucho, dijo. Nada de esto tenía que pasar así. No, respondí. Tenía que pasar antes. Tragó saliva. Lorena y yo cometimos errores, admitió. Pero no fue con mala intención. Lo miré largo rato. Esteban, dije al fin. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un error y una decisión? No respondió. El error ocurre cuando no ves consecuencias. La decisión ocurre cuando las ves y sigues adelante. Bajó la mirada. Yo solo quería ordenar las cosas, dijo. Te estabas perdiendo. No, respondí. Yo me estaba quedando solo. No es lo mismo. El silencio se estiró. Papá, dijo. Si seguimos con esto, va a quedar un antecedente legal. Eso me va a perseguir toda la vida. También a mí me habría perseguido vivir encerrado, respondí. Sin decidir nada. Levantó la vista, desesperado. ¿Qué quieres que haga? Respiré hondo. Esa era la pregunta. Quiero que entiendas algo, dije. No estoy haciendo esto para castigarte. ¿Entonces? Lo hago porque ya no puedo protegerte sin destruirme. Las palabras salieron sin rabia. Sin gritos. Solo verdad. Tú dejaste de verme como padre, continué. Y empezaste a verme como obstáculo. Eso no es cierto. Si lo es, respondí. Y lo sabes. Se pasó la mano por la cara. Si retiro la denuncia, empezó. Levanté la mano. No, dije. No vamos a negociar mi dignidad. El golpe fue directo. Entonces, dijo con voz rota.
Esto es el final. Miré alrededor de la cocina. La mesa. La ventana. El reloj. No lo sé, respondí con honestidad. Pero sí sé esto. Nunca más vas a decidir por mí. Asintió despacio. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Una cosa. ¿De verdad pensabas que yo quería hacerte daño? Lo miré a los ojos. No, respondí. Pensaba que querías hacerte la vida más fácil. Aunque eso me borrara a mí. Eso fue peor que acusarlo de maldad. Porque lo entendió. Se levantó. Lorena no va a aceptar esto, dijo. Ella va a pelear. Eso ya no depende de mí, respondí. Ni de ti. Se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo. Papá, dijo. Nunca pensé que terminaríamos así. Yo tampoco, respondí. Pero aquí estamos. Cerré la puerta con suavidad. No con furia. No con alivio. Con duelo. Esa noche lloré por primera vez desde que empezó todo. No por miedo. No por rabia. Lloré por el hijo que creí tener. Por la vida que imaginé. Por el futuro que no sería. Pero también, mientras lloraba, sentí algo nuevo. Paz. La paz de no estar fingiendo. La paz de no estar pidiendo permiso para existir. Días después llegó la notificación final. No conciliación. Procedimiento formal. Esteban y Lorena habían decidido pelear. Eso cerró cualquier duda. Empecé a reorganizar mi vida con una claridad inesperada. Cambié cerraduras. Actualicé documentos. Escribí un testamento nuevo. No por miedo a morir, sino por respeto a mí mismo. Un sábado por la mañana, don Rigo me encontró regando las plantas. Se ve distinto, don Héctor, me dijo. Me siento distinto, respondí. Más ligero. Asentí. Cuando uno deja de cargar lo que no le toca, camina mejor. Esa tarde, mientras ordenaba el closet, encontré una vieja caja de herramientas. La abrí. Había clavos, madera, piezas olvidadas. Recordé algo que había dejado atrás por años. Trabajar con las manos. Construir. Esa idea se quedó conmigo. No como escape. Como comienzo. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en el juicio. Ni en Esteban. Ni en Lorena. Pensé en mí. Y entendí algo fundamental. Cerrar una puerta no siempre es rendirse. A veces es la única forma de seguir caminando. El renacer no llega con música. No llega con aplausos. Llega en silencio. Llega el día que te levantas y, por primera vez en mucho tiempo, no sientes ese peso en el pecho que te empuja de regreso a la cama. Así empezó. No fue una decisión grande. Fue una pequeña. Abrí la ventana temprano y dejé que entrara el aire. Luego hice la cama. Después preparé café sin prisas. Durante meses había vivido reaccionando. A llamadas. A mensajes. A amenazas veladas. Ahora, por primera vez, el día no venía a atacarme. Yo lo estaba eligiendo. La casa seguía siendo la misma, pero ya no dolía igual. Algunas habitaciones seguían cargadas de recuerdos, sí. Pero ahora también había espacio para algo nuevo. Empecé por lo práctico. Ordené papeles. Archivé documentos. Puse fechas, carpetas, etiquetas. No por obsesión. Por control. Cada hoja bien guardada era una forma de decirme, aquí mando yo. Después vino lo físico. Durante años había postergado mi cuerpo. Trabajo, responsabilidades, familia. Salí a caminar por las mañanas. Primero 10 minutos. Luego 20. Luego media hora. No buscaba ponerme fuerte. Buscaba sentirme presente. El cuerpo responde cuando lo tratas con respeto. Una tarde, mientras limpiaba el closet, encontré la caja de herramientas otra vez. La bajé al patio. Había polvo, óxido leve, piezas incompletas. Sonreí. Eso también era yo. Fui a la ferretería del barrio. Compré madera sencilla. Nada caro. Nada sofisticado. Esa noche armé una pequeña repisa. Nada perfecto. Nada digno de exhibirse.
Pero cuando la terminé, sentí algo que no había sentido en años. Orgullo silencioso. No por demostrarle algo a alguien, sino por recordarme quién era. Con los días, la rutina se volvió aliada. Mañanas de caminata. Tardes de trabajo manual. Noches tranquilas. El juicio seguía su curso, claro. Había llamadas con la abogada. Documentos. Fechas. Pero ya no ocupaban todo mi espacio mental. Un miércoles por la tarde, Paloma me llamó. Quería avisarle algo, dijo. El proceso va bien. Gracias. Y quería decirle otra cosa. Ha manejado esto con mucha dignidad. Colgué y me quedé pensando en esa palabra. Dignidad. Durante años pensé que la dignidad se defendía aguantando. Callando. Cediendo. Me había equivocado. La dignidad se defiende poniendo límites. Un sábado por la mañana, don Rigo se acercó mientras lijaba una tabla. ¿Qué anda haciendo ahora, don Héctor? Una banca, respondí. Para el patio. Le quedó bien derechita, dijo. Tiene mano. Tenía, respondí sonriendo. Solo la había olvidado. A la semana siguiente, doña Marta, la vecina de la esquina, me pidió ayuda. ¿Cree que pueda arreglarme esta mesa? Preguntó. Nada más cojea. La arreglé en una tarde. Luego vino don Julián. Luego la señora Clara, que vivía 2 calles más abajo. Clara. Tendría unos 50 y tantos. Cabello corto. Mirada tranquila. Me dijeron que usted sabe de madera, me dijo un día. Y yo no sé a quién más acudir. Le arreglé una silla antigua que había sido de su madre. Gracias, dijo cuando se la entregué. No cualquiera se toma el tiempo. A veces el tiempo es lo único que tenemos, respondí. Empezamos a hablar. No de problemas. No del juicio. De cosas simples. Libros. Caminatas. Películas viejas. No había prisa. Y eso fue lo que más me sorprendió. Yo ya no tenía prisa. Una tarde caminamos juntos por el parque. Nada especial. Nada romántico. Solo 2 personas conversando sin miedo a ser interrumpidas. ¿Siempre fuiste así de callado? Me preguntó. No, respondí. Aprendí a hacerlo. ¿Y ahora? Pensé un segundo. Ahora estoy aprendiendo a elegir cuándo hablar. Sonrió. Con el paso de las semanas, la casa cambió. No porque la remodelara por completo, sino porque la habité distinto. Quité cosas que ya no necesitaba. Puse plantas nuevas. Dejé entrar más luz. El juicio avanzaba. Esteban y Lorena ya no me llamaban. Todo era a través de abogados. Y aunque dolía, también liberaba. Una noche, sentado en el patio, me di cuenta de algo importante. Durante años había definido mi vida solo por 2 roles. Esposo y padre. Cuando esos roles se rompieron, pensé que yo también lo había hecho. No era verdad. Había más. Había Héctor. El hombre. No el proveedor. No el sacrificio. Solo el hombre. Empecé a ayudar en un taller comunitario los jueves. Nada formal. Hombres de mi edad. Historias parecidas. Hijos que se alejaron. Soledades no dichas. Miedos compartidos. No daba consejos. Escuchaba. A veces eso salva más que cualquier palabra. Una tarde, al volver a casa, encontré una nota en la puerta. Era de Clara. Gracias por la caminata. Me recordó que todavía hay días que se pueden disfrutar sin culpa. La guardé. No como promesa. Como símbolo. Esa noche, antes de dormir, pensé en Esteban. No con rabia. No con rencor. Con tristeza serena. Entendí algo que me costó aceptar. No todo lo que criamos florece como esperamos. Y aún así, la vida sigue. No porque seamos duros, sino porque somos humanos. Apagué la luz. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en el pasado ni en el futuro. Pensé en el día siguiente. Y eso, para mí, ya era una victoria. Hoy desperté antes que el sol. No por ansiedad. No por miedo. Por costumbre.
Me senté en el patio con una taza de café caliente entre las manos y observé cómo la luz empezaba a tocar las paredes de la casa. Mi casa. La que casi pierdo. La que ahora habito sin pedir permiso. A veces la vida no te grita que cambies. A veces te empuja en silencio hasta que ya no puedes ignorarlo. Durante años pensé que ser buen padre significaba aguantar. Tragar palabras. Justificar faltas. Entregar sin preguntar. Pensé que el amor se medía por cuanto estabas dispuesto a perder. Estaba equivocado. El amor que te borra no es amor. Es miedo disfrazado de sacrificio. Hoy lo sé con claridad porque estuve a punto de desaparecer. No físicamente. Existencialmente. Iba a seguir vivo, sí. Pero ya no iba a decidir nada. Ni dónde vivir. Ni qué hacer con mi dinero. Ni con mi tiempo. Ni con mi dignidad. Y lo más peligroso de todo es que casi acepté. Porque cuando eres padre, te enseñan que cuestionar a tus hijos es traicionar el vínculo. Que poner límites es egoísmo. Que decir no es fallar. Nadie te enseña que también puedes ser explotado. Nadie te advierte que el respeto no viene garantizado por el apellido. Yo tuve que aprenderlo tarde. Pero aprendí. No te voy a mentir. Perder a un hijo en vida duele más que perder a alguien por muerte. Porque la muerte no te traiciona. La traición sí. Durante mucho tiempo me pregunté en qué fallé. Si fui demasiado blando. Si consentí de más. Si di todo, o di mal. Hoy entiendo algo distinto. A veces no se trata de errores. Se trata de decisiones ajenas. Y no eres responsable de la conciencia de otro adulto, aunque lleve tu sangre. Lo más difícil no fue enfrentar abogados. Ni trabajadores sociales. Ni papeles legales. Lo más difícil fue mirarme al espejo y aceptar que yo también había participado. No en el abuso. Pero sí en permitirlo. Permití que me hablaran como si fuera menos. Permití que decidieran por mí. Permití que me borraran poco a poco. No por debilidad. Por amor mal entendido. Si tú que estás viendo esto eres padre. Escúchame con atención. Amar a tus hijos no significa renunciar a tu lugar en el mundo. No significa entregar tu vida como si ya no valiera. No significa aceptar migajas emocionales de quienes crecieron gracias a ti. Tú no eres un estorbo. No eres un gasto. No eres un problema que hay que resolver. Eres una persona completa. Con historia. Con criterio. Con derecho a decidir hasta el último día. Yo tuve que pelear para recordarlo. Y no me convertí en alguien duro. Me convertí en alguien claro. Hoy vivo más tranquilo. No porque todo esté resuelto. Sino porque ya no estoy huyendo de mí mismo. Trabajo con mis manos. Camino sin prisa. Converso con gente que no me necesita, pero me elige. Y eso cambia todo. Si algo aprendí de esta historia, es esto. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para volver a empezar. Aunque tengas 60. Aunque tengas 70. Aunque sientas que ya es muy tarde. La vida no funciona con relojes ajenos. Funciona con decisiones. Y hay decisiones que solo se toman una vez. Si llegaste hasta aquí escuchando esta historia, no fue casualidad. Algo de ella te tocó. Tal vez eres padre y has sentido que te van arrinconando. Tal vez eres hijo y reconociste actitudes que te incomodaron. Tal vez simplemente entendiste que el respeto no se negocia. Sea cual sea tu caso, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios desde donde nos estás viendo. Cuéntame qué parte de esta historia te movió más. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Aquí no contamos historias para dar lástima. Contamos historias para despertar. Porque hay demasiados hombres que se están apagando en silencio. Creyendo que eso es amor. Y no lo es. El amor verdadero no te borra. Te reconoce. Hoy puedo decirlo sin miedo. No perdí a un hijo. Me recuperé a mí. Y eso, aunque dolió, me salvó la vida.